Carlos Salinas de Gortari nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948. Es un economista político mexicano que fue presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Previamente había sido secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid. Posteriormente fue postulado candidato por el Partido Revolucionario Institucional en 1987. Resultó elegido presidente el 6 de julio de 1988. Varios de los logros hechos por Carlos Salinas de Gortari fue, por ejemplo, la reducción de la deuda. Durante los inicios de su sexenio, la deuda era de un 45% del PIB, lo cual era necesario una reducción para que se lograra un crecimiento económico. Después de 4 años de negociaciones, por fin se llegó a un acuerdo donde se llegó a la reducción de más de $7,000 millones. Otro fue uno del liberalismo social. El concepto de Salinas se inspiró en los trabajos de Jesús Reyes Heroles, Otto Granada y José Francisco Ruiz. Durante los años de 1991 y 1992, Salinas dio varios discursos para poder impulsar algunas de sus reformas. Formó parte de este ofensivo ideológico también la iniciativa para reformar las relaciones del Estado con la Iglesia, más que nada con los católicos. Otro de los logros fueron las privatizaciones. Uno de los ejemplos fue la privatización de Telmex. La venta se inició a través de una subasta pública, la cual fue vendida hacia el grupo Carso, propietario de Carlos Slim. En el año 1984, el gobierno era propietario de más de 1,150 empresas de varios tipos. Otra de las privatizaciones que se logró fueron de la banca. Esto se llevó a cabo mediante reformas constitucionales el 12 de mayo de 1990. Ya se habían iniciado varios de estos negocios durante la administración de Miguel de la Madrid. Las privatizaciones ocurrieron por medio de subastas públicas y se pretendía la descentralización del capital. El Tratado de Libre Comercio. A finales de los 80, la administración de Carlos Salinas estimó que México debía definir los términos de sus relaciones con sus principales socios comerciales. Fue así como Salinas inició primero informalmente consultas con empresarios de México, Estados Unidos y Canadá para lograr la integración de México al acuerdo comercial originalmente pactado por estos últimos. Las negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte iniciaron en 1990. A continuación duraron los próximos 3 años y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor, creando la que hasta entonces era la zona de libre comercio más grande del mundo. La reforma agraria. El artículo 27 de la Constitución vigente de 1988 establecía la obligación del gobierno a dar tierras a todo el que las solicitara. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de las poblaciones rurales era mucho mayor del que se había registrado en toda la historia previa de México, gracias a una serie de avances de medicinas básicas. En segundo lugar, la calidad de las tierras de México era desigual, pues buena parte del territorio nacional no contaba con la irrigación suficiente para mantener una agricultura comercial. Finalmente, los sectores industrial y de servicio no estaban en condiciones de absorber los excedentes de mano de obra que el crecimiento de la población rural estaba generando. A finales de los 70, era claro que la capacidad del gobierno federal para donar las tierras a quien los demandara era limitada y que además de serlo,
se habían facilitado la constitución de poderosos grupos políticos que traficaban la necesidad de tierras. Carlos Salinas de Gortari señaló que era necesario terminar con el reparto masivo de tierras. Salinas incluía durante su tercer informe de gobierno la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria. La reforma agraria fue publicada el 6 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente. El 2 de diciembre de 1988 se puso en marcha un programa puesto por Carlos Salinas de Gortari llamado Solidaridad, como primera acción del gobierno, la cual trataba de lograr mayor justicia social más allá de un esquema de transferencia de recursos o subsidios focalizados. Para lograr a cabo este proyecto no era nada más necesario de gobierno, no era únicamente la participación del gobierno, sino también del pueblo. Bien, también el 23 de marzo de 1994, durante una campaña en Tamaulipas, Tijuana, Baja California, fue asesinado Luis Donaldo Colosio, que era un candidato del PRI, por medio de 2 disparos, y uno de ellos fue en la cabeza. En ese instante fue detenido el autor de este hecho, Mario Aburto Martínez. Y bien, yendo hacia el año de 1994, y ya casi cuando iba a finalizar el gobierno de Gortari, tuvo un elevado gasto gubernamental en obras públicas, con el objeto de mantener la inercia de crecimiento de su gobierno y con ello la popularidad. Este gasto gubernamental llegó a un déficit de cuenta corriente histórico que fue de un 7% en el PIB, y para poder lidiar con ello, Salinas emitió los TC-bonos, que eran instrumentos financieros del gobierno que aseguraban pagos en dólares, y los cuales pudo recaudar fondos en el Banco de México. Esto fue por un pequeño tiempo. Ya con el tiempo, con los diversos políticos que ocurrieron en 1994, muchos de los inversionistas se asustaron con todo lo que había pasado y fueron a canjear esos TC-bonos por efectivo, y esto hizo que se vaciaran las reservas monetarias en el Banco de México, y esto dio como consecuencia también una gran crisis económica en México.